Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Empezamos bien. Es que estamos estivales y estamos con amigos de la casa de toda la vida. Julio Trujillo, periodista. Julio, muchas gracias por venir. Hola. Y Jorge Aspizúa, que no es que sea amigo de la casa, es la casa. ¿Qué tal? Te hemos sacado de tus vacaciones para traerte otra vez. Bien hallados y bueno, ya me dirás dónde tengo la casa porque no soy propietario de ninguna. Bueno, las llaves halladas. En cuanto encuentres tus llaves podrás entrar en la casa. Julio, vienes recién llegado de Canarias. Sí. Los incendios, tremendo. ¿Cómo está la cosa? Pues bueno, han sido incendios terribles, los más graves de la historia reciente de Canarias, con una evacuación de población la más importante que ha habido en España desde la Guerra Civil, según comentan. Como comentaba antes fuera de micrófono, el daño ecológico no es tan grande porque hay algunas peculiaridades de la flora canaria, de los pinos fundamentalmente, que tienen la corteza ignífuga, y entonces el daño es recuperable en poco tiempo, pero el daño humano, hay pueblos como Masca en Tenerife y algunos pueblos de las laderas del Teide que han quedado arrasados y inservibles en los próximos tiempos. Ha habido un daño en población importante y sobre todo ha reflejado, como ocurre en las últimas catástrofes en España, la inadecuación de los sistemas de cooperación de la Administración Central con las autonómicas, la descoordinación, la falta de medios, la falta quizá de un servicio estatal, federal, central, el nombre es lo de menos, con capacidad para hacer frente a la catástrofe, ¿no? Y luego todo se queda en reparto de cheques, en crear unidades de emergencia que no sirven para nada y que esto, ¿no? Sí, deberíamos replantearnos esto, ¿no? Realmente lo hemos echado en falta muchas veces. En otros países lo vemos muy claro cuando ocurren catástrofes. Recuerdo cuando Katrina y todas estas cosas. Sí, pero aquí eso es intocable. Pero quitar poder a las autonomías, por favor, eso es políticamente incorrecto y además a mí lo que me ha sorprendido es que algunos medios conservadores han cargado la suerte, precisamente defendiendo las posiciones teóricas y objetivas de comunidades autónomas como las del País Vasco o la de Cataluña, que han presentado informes redactados por funcionarios nacionalistas sobre esta cuestión. El problema en España es el de la integración de servicio público en un Estado democrático, que desgraciadamente no ha sido convenientemente desarrollado en todas sus consecuencias. Yo recuerdo perfectamente a Manuel Fraga Iribarne en el año 93 reclamando un buen concepto de análisis, que era el de administración única, de responsabilización de los gestores más cercanos al ciudadano de todas las cuestiones referidas a cuestiones de servicio público. Y desgraciadamente ese debate nos entró en el 93 y hasta aquí estamos. Sí, pero la administración única se sigue defendiendo. Lo que pasa es que la administración única, entendida como única desde el poder local catalán, que es lo que consagra el actual Estatuto de Cataluña, que ha apoyado al presidente Rodríguez Zapatero. No hemos empezado el debate, Yo no estoy hablando de ese tema, yo estoy hablando de una posición de un españolista como Manuel Fraga. Voy a poner música para taparos, porque no es el tema del que íbamos a hablar. Bueno, has pero empezado tú preguntando por los incendios. Solamente por los incendios y por la gente. Hablamos de la Fórmula 1. No, la Fórmula 1 no, por favor. Que es un tema, porque es un tema que no le termino de encontrar encanto, aunque gane este chico que a todo el mundo le cae tan bien. El caso es que, si os parece, entramos en los temas de esta semana, que era de los que queríamos hablar. Y es que vamos a picotear un poquito porque ha habido reuniones, ha habido un poco para todos los gustos, intercambio de opiniones y de misiles incluso entre Rusia y Georgia. Bueno, a lo mejor es un poco exagerado. Bien, sí, pero es un poco exagerado, pero es para que los oyentes digan, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y se queden enganchados a la radio. ¿Georgia, el Estado americano? Sí, Georgia. Quería hablaros de Jericó, que era ya un poquito lejos en la semana. Creo que la reunión fue el lunes. Mahmoud Abbas y Ehud Olmert se reúnen para hablar, para seguir limando asperezas, si es que les queda alguna aspereza ya por limar. Parece que se habla de este acuerdo de principios, empezar hablando de todo aquello en lo que se está de acuerdo y dejar los desencuentros para más adelante. ¿Notáis
supongo que sí, pero lo nota en la gran mayoría un ambiente de optimismo, pero ¿notáis que ese optimismo en Oriente Medio es creíble? ¿Podemos mantenernos o tenemos que seguir manteniéndonos muy, muy alerta? ¿O ambas cosas son posibles? Yo que he sido siempre el optimista, por lo menos en estas tertulias de la situación en Oriente Próximo, ahora no lo soy tanto como algunos medios políticos, porque yo creo que hay optimismo en algunos medios políticos. No estoy seguro de que las sociedades y las corrientes profundas del conflicto de Oriente Próximo estén detectando una situación de optimismo. Yo creo, como me comentaba un diplomático israelí hace poco, que jamás puede haber cometido el error de su vida tomando el poder en Gaza, cosa que sucedió porque no estaba el ejército israelí, no, básicamente, si llega a estar no lo toman, como probablemente no podrán tomarlo en Cisjordania por las mismas razones, y eso ha precipitado una serie de alianzas, de gestiones, de acercamiento entre el gobierno israelí y el gobierno de Mahmoud Abbas, Abu Mazen, que, bueno, crean una situación nueva, crean un escenario donde es posible algún tipo de colaboración, pero creo que los temas fundamentales no se ha avanzado nada, se ha avanzado en la voluntad de resolverlos, pero hay temas como el de los refugiados, como la futura capitalidad, y todo lo que estaba en la agenda en el que no se ha avanzado absolutamente nada. Yo, lejos de mí, cualquier pretensión de aconsejarle nada a ningún gobernante israelí, que sabe mucho de esto, pero escuchan Radio Sefarad, bueno, pues, pero yo, en fin, ellos ya lo saben, pero sentarse con cuatreros es complicado y tienen que estar con mucho cuidado, que al fin y al cabo el invento del terrorismo en Oriente Próximo, el terrorismo moderno y en medio mundo es de la OLP, y bueno, puedes hacer los gestos de quieras, pero si no hay ninguna duda acerca de eso, creo, y desde esa perspectiva está bien las alianzas puntuales contra el fundamentalismo islámico o el islamismo radical, pero bueno, hay que estar atento a los accidentes del terreno, ¿no? A los accidentes del terreno. Jorge, ¿tú qué opinas? Yo también soy pesimista. Ah, qué bien. La cosa es llevar la contraria a la opinión pública internacional. Sí, siempre estamos en la incorrección política, no tenemos remedio. El problema es que han sido demasiadas veces los demasiados acercamientos. Algunos puntos para señalar de dónde venimos de forma inmediata. Se firmó un acuerdo de formación de gobierno en Riad, bajo los auspicios de Arabia Saudí, entre Hamas y Al-Fatah. Ese acuerdo evidentemente se rompió. No sabemos muy bien en este momento cuáles son los apoyos de Al-Fatah, de Mahmoud Abbas, en relación con los árabes saudíes. Creo que, siendo cierto que jamás ha demostrado su radical disposición a tomar el poder al precio que sea, es cierto, como ha dicho Julio, que hay muchos elementos de la cuestión que están originados en la propia proceso de construcción, iba a decir nacional, pero sí de construcción de aparato de poder por parte de los grupos palestinos, sea cual sea la etiología y las reclamaciones ideológicas que asuman. Y por una vez sí que hay que decir que empieza a estar bastante claro que todo este proceso entre palestinos, árabes palestinos e israelíes, nunca más que como ahora se ha visto claro que está influido por la presencia de los respectivos patronos. Y hay patronos que están más que dispuestos a que esto no salga bien. Y jamás es evidente que tiene patrocinadores sorprendentes para algunos analistas bien establecidos, como son los chiitas de Irán, que a través de Hezbollah y a través de Siria les han dado todo tipo de apoyos. Y yo creo que es que se sigue jugando algo que se está haciendo desde el año 48, ir ganando tiempo y mientras tanto ir viviendo. Sí, pero ir ganando tiempo ¿hasta cuándo? Porque realmente tú hablabas de los patronos, es verdad que están los patronos de Hamas, que son Irán, Siria, pero también se puede hablar de una gran jugada que está haciendo los Estados Unidos, es como el canto del cisne de Bush, el patrono del otro lado, pongamos, que realmente necesitaría un acuerdo, el aislamiento de Irán. No creo que sea una necesidad de acuerdo ahora. Cuando asume Bush su segundo mandato y reconfigura el Departamento de Estado y reconfigura finalmente el Departamento de Defensa, es evidente que empieza a haber una nueva práctica diplomática quizá más realista
que entronca más con la decisión del plan Baker, con algunos elementos muy claros que estaban en el plan Baker, que era como clarísimamente... Ya tiene 2 años el plan Baker. Evidentemente, así, ¿no? Pero es que el desastre al que se había llegado había que recomponer. O sea, hoy afortunadamente, y desde el punto de vista táctico, podemos decir que sobre el terreno en Irak la situación desde el punto de vista militar está mejorando. Está mejorando. Pero al mismo tiempo están aflorando los grandes retos políticos de la reconstrucción de Irak, que tienen que ver con la influencia de Arabia Saudí, de Irán. Por cierto, Irán está negociando con Estados Unidos en Bagdad a un nivel de demostración de completa discrepancia. Irán recibe al presidente de Irak, que es un chiita, promueve la actividad chiita en su territorio. Estados Unidos apoya ahora a los suníes en Irak, de acuerdo con la convicción de los acuerdos llegados con Arabia Saudí, que además influyen a su vez en Mahmoud Abbas, y en el Kurdistán están pasando cosas maravillosas. En el Kurdistán iremos después, o no nos va a dar tiempo ya al Kurdistán. Pero hablabas de Arabia Saudí y llevando una cosa que habías comentado antes, Julio, dice, hay que ver con quién se sienta uno a hablar. Y ahora estamos hablando muy seriamente con Arabia Saudí, incluso con venta de armas. Evidentemente yo creo que es de cara al aislamiento de Irán, pero sí, pero no mezclemos cosas. Se está hablando con Arabia Saudí, incluso el gobierno israelí, es decir, aunque lo han mantenido en cierta discreción, pero ha habido contactos de muy altísimo nivel, gente muy cercana a Ehud Olmert y muy cercana al rey de Arabia Saudí por primera vez, lo cual es importante. Efectivamente, hay que ver con quién se sienta uno, pero en la lógica a veces de los acontecimientos, las circunstancias te acercan y el famoso rearme o la venta masiva de armamento tienen que ver con que la preocupación de Irán no es solo una preocupación para Israel y para Estados Unidos, sino también para Egipto y para Arabia Saudí, y bueno, ahí se está produciendo un equilibrio que es interesante de seguir. En ese contexto está lo de Arabia. Pero lo que sí es importante ver la voluntad iraní de constituirse en potencia regional y cómo va marcando los plazos y cómo sigue manteniendo, yo creo que la iniciativa del conflicto, con algunas dificultades, pero la sigue manteniendo. Y luego está el asunto de que la gestión de la guerra del pasado verano entre Israel y Hezbollah, que ganó militarmente Israel, pero que perdió políticamente y en la información, ha creado moral de no victoria, digamos, los israelí, y moral de victoria en el bando contrario. Independientemente que eso corresponda a la realidad o no, es una realidad subjetiva que está ahí. Yo creo que, por ejemplo, no es descartable un enfrentamiento convencional con Siria a medio plazo, para nada. ¿No es descartable? No es descartable desde mi punto de vista. ¿De Israel con Siria? Sí, más de Siria con Israel es posible que lo acabe necesitando Siria algún tipo de enfrentamiento parcial. Ya se ha comentado, pero los sirios hace tiempo que están armando unidades irregulares para actuar en los altos del Golán de acuerdo con las tácticas de Hezbollah en el Líbano. Hay algunos... pero entonces sería un enfrentamiento no convencional. No, convencional. Tú quieres decir regular, digo convencional, sí, con lo de armas convencionales, regular, con ejércitos, no en principio con actividades terroristas, que eso ya Siria tiene su grupo patrocinado, como la yihad islámica en los territorios. No, hablaba de guerra más o menos de frente. Yo creo que la guerra con Hezbollah fue una guerra convencional, aunque irregular. Bueno, Jorge sabe más que yo de los términos militares, pero bueno, me refería a esto. Quería decir lo de convencional en ese sentido, en el sentido de frentes establecidos y fuerzas y tal, y no. Cierto. Bueno, me asusta esta visión. Y queda otro paquete. ¿Queda otro paquete? Sí, un poquito más lejano. Pero Irán colinda con Afganistán, Irán colinda con Pakistán. Me alegra que me hable de este paquete. Vamos a hablar ahora de ello. Es como Irak en cuanto a composición y enfrentamientos étnicos y de grupos religiosos, etcétera. Bueno, me gusta que me menciones esto porque me ayudas a hacer el paso y a seguir avanzando. Hablábamos de la reunión de Jericó, ha habido otra reunión importante, la Yirga, una gran Yirga, que es una asamblea que tuvo lugar en Kabul, donde se reunieron líderes pastunes de ambos lados. Se supone que se está intentando crear una gran fuerza contra el terrorismo, contra Al Qaeda, contra los talibanes. Positivo, me comentabas antes de entrar, Julio, esta reunión. Sí, hombre, yo creo que el intento de agrupar a los poderes tribales pastunes, que son los que son mayoritarios en Afganistán y con fuerte presencia demográfica
en Pakistán, es importante intentar establecer un marco de acuerdos entre ellos, porque es justo entre los pastunes donde los talibanes ejercen su mayor influencia en la zona, y es importante ganarse al lado de acá los jefes tribales y tratar de neutralizar el peligro talibán. Hay que añadir que los jefes tribales donde los talibanes son más presentes no han estado en la reunión ni han querido estar, y también es verdad que el acuerdo que pueda establecerse entre jefes cuya lógica es directamente tribal, yo creo que lo único que los une es el tráfico de heroína probablemente, ¿no? Bueno, es difícil. En Afganistán nunca ha habido un Estado, siempre ha sido los poderes siempre han estado constituidos en base a señores de la guerra o jefes tribales. Y bueno, este es un intento de unir a los pastunes de uno y otro lado de la frontera, que es bueno como intento, pero no hay que esperar a ver si, para valorarlo positivamente, para ver la eficacia, pero yo creo que es una buena iniciativa política, sí. Uh-huh. Esa reunión de los pastunes a principios del siglo XX en castellano se decía patanes, las guerras anglo-indias, las guerras entre anglo-afganas, no hay un Estado. En Afganistán no ha habido un Estado en algún periodo de los años 20 y en algún periodo de los años 50, primeros de los 60 hubo algo así. Pakistán es un Estado por terminar de construir y es un Estado además con arma nuclear. Eso es lo más peligroso. Hay que comprender el concepto de umma tanto desde el punto de vista chií como desde el punto de vista suní, para entender la importancia que después del asalto al Templo Rojo, a la Mezquita Roja en Islamabad, supone estos intentos que son muy importantes de estabilizar ese aspecto parcial del conflicto en el Gran Oriente Medio. Uh-huh. Y en ese marco, el encuadre de todas las políticas en las cuales pueda participar el proceso de paz de Israel y árabes palestinos va a resultar muy mediatizado, porque, y ahí está otra gran jugada, no solamente hay patronos entre Estados Unidos, Arabia Saudí, Irán, hay otros patronos, suministradores, clientes, Unión Europea, Rusia, India, que están actuando en la zona. China y China fundamentalmente, claro. En Asia, en esa zona y en África. En África Oriental lo es todo ahora mismo China. Sí, África, por ejemplo, los chinos están tomando todas las posiciones del mundo sin emplear un solo soldado. Efectivamente. No, claro, yo estaba ahora en Canarias en un curso de universidad de verano sobre inmigración y me contaba un español que viaja muchísimo a Mauritania, como ahora mismo en Mauritania, en la menor agrupación de habitantes que hay a 4 casas, hay un vendedor chino, hay un comerciante chino, ¿no? Con excelentes relaciones con su gobierno, ayuda, tal. O sea, una cosa planificada a la China perfectamente, ¿no? Sí, bueno, de hecho no hay que olvidar que ahora mismo la lucha contra el genocidio de Darfur pasa por boicots a China, los Juegos Olímpicos, es decir, China realmente no pasa porque China se comprometa. Sí, bueno, pero quiero decir que la lucha, si oímos a Mia Farrow diciendo que no digo que Mia Farrow sea una gran analista política, pero al fin y al cabo en la calle, en el día a día, cuando uno escucha. Y no hay que olvidarse de que existe una minoría china musulmana. Y que Al-Qaeda ha lanzado reiteradas veces desde Asia Central, y incluso en sus vídeos corrientes, incluso hay un analista de la inteligencia de Al-Qaeda sobre la inteligencia occidental que es chino. Bueno, Jorge, me estás haciendo hoy la de bisagra entre tema y tema. Hablas de Al-Qaeda, me alegro que lo menciones. Yo quería mencionar también... No estaba preparado. No estaba preparado, de verdad. El vídeo que... la verdad no sé si hay mucho que decir. El vídeo último... El publireportaje de Al-Qaeda. Me decía, yo no lo he visto, tú sí lo has visto, donde reivindican alegres y felices el atentado del 11M, entre otros tantos. No, y sobre todo algo muy importante. Transmite una orden general de operaciones, cita las fuentes, cita los textos de legitimación, las excusas de legitimación, hace una recopilación de lo que han sido sus declaraciones en los últimos 2-3 años, utiliza un tipo que se llama Afzan, el californiano, sí, que habla un excelente californiano que no inglés, y sí, reconoce por segunda vez de manera explícita la autoría del 11M. Hay que comprender que Al-Qaeda está ya en un año litúrgico
y eso hay que analizarlo desde el punto de vista musulmán, a una altura del año litúrgico, y está a una altura también del año corriente político común, en la que este largo publireportaje tenía que ser emitido y ha sido emitido. Y a partir de ahí esperaremos acontecimientos. Podrán volver a atacar, y no muy lejos de donde ya han atacado. Sí, bueno, de hecho Estados Unidos está en alerta máxima, según he podido saber. No quiero discusiones, no quiero que os peguéis, no creo que os vayáis a pegar. Nunca nos hemos pegado, no nos vamos a pegar ahora que estamos mayores. Pero todo este tipo de llamados de Al-Qaeda, ¿pondrá fin a la llamada teoría de la conspiración o...? No, las teorías de la conspiración no acaban nunca. Yo no soy partidario de la teoría de la conspiración, Jorge tampoco, pero todavía hay quien dice que a Kennedy lo mató no se sabe quién. Cada año surge un libro nuevo. Todavía se habla de conspiración sobre Pearl Harbor, sobre el siglo XIX español. Hay quien dice que nunca se llegó a la luna, sino que fue una película hecha en Hollywood. Eso no termina porque me parece que era Goethe el que decía que solo contar la estupidez es contar lo que no podían los dioses, ¿no? Bueno, las conspiraciones seguirán, aparte que no me preocupa para nada, ¿no? De todas formas, lo de Al-Qaeda tiene importancia en algunos de los elementos que ha señalado Jorge, pero como reivindicación no es nada nuevo. Ni nada fuera de guión, ni nada de eso. Claro, y eso es lo que se pretendía señalar. Ok, sigo brevemente, pues se nos va el tiempo. Muy brevemente, antes decía intercambio de misiles, así para darle un toque mediático y siguiendo la onda de los periódicos que todo lo magnifican. No fue intercambio de misiles, un misil perdido. No, ni siquiera fue un misil, fue una bomba que cayó de un caso, ¿no? Y además una bomba inerte que no estalló. No fue nada, realmente no fue nada, solo que en el contexto de unas relaciones difíciles entre Georgia y Rusia, un incidente como ese, pues hombre, todo el mundo le presta atención, pero yo creo que no, que han pasado cosas mucho más graves. Hombre, lo que pasa, Julio, y es conveniente anotarlo, es que hay toda una línea también de fractura en las relaciones entre entre Georgia y Rusia. Georgia no lo pronuncia como el americano, porque entonces es que entre el Georgia propio, y no tiene nada que ver. Ellos se llaman a sí mismos cartunos, ¿no? Algo así. Sí, en fin, había un general americano que se llama Salisbury, hijo de un príncipe georgiano que llegó después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos y terminó siendo el jefe militar americano. Sí, cierto. En ese momento se estableció una línea de no pasar en lo que había sido la implosión de la Unión Soviética y la recreación de los viejos estados surgidos en el año 18 y surgidos en los años 40 con la amenaza nazi posterior. Rusia ahora mismo está consolidando sus posiciones en el Cáucaso. Rusia está muy atento a lo que suceda en el Caspio, otra vez lindando con Irán, principal suministrador de... Todo circula. Todo el mundo estamos muy atentos a lo que pasa en Turquía, y Turquía es Armenia, Georgia, Kurdistán, y bueno... en todo caso, en Georgia, después de la descomposición de la Unión Soviética y con el ex ministro de Asuntos Exteriores, el último ministro de Asuntos Exteriores de la URSS, Shevardnadze, se produjo un acercamiento entre Georgia y los americanos que se mantiene. Los rusos mantienen, hay dos regiones de autónomas o casi independientes de hecho, como son Osetia y Abjasia, que preferirían estar en soberanía rusa o propia, y que son utilizados por los rusos, la alianza con estas regiones, para desestabilizar Georgia. Que Georgia es un país con una población cristiana que es importante que se mantenga desde ese punto de vista estratégico presente en un Cáucaso donde lo rodean importantes sociedades islamizadas y con islamismo radical creciente. Bueno, y hay un puzzle. Yo creo que va a ser un lugar de pulso entre Estados Unidos y Rusia, pero probablemente a ninguno de los dos les interesa que el enfrentamiento vaya muy lejos. Que se trata de echar un pulso y mejorar posiciones cada uno. Y luego hay un importante... Hay un factor de estabilidad máximo. Hay una importante influencia georgiana en Rusia y viceversa. No olvidemos que Stalin era georgiano y que bueno, ahí hay elementos de viejas relaciones que se mantienen, ¿no? Y algo muy importante, la actual presidencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa la tiene España, y ya ven ustedes que el ministro de Asuntos Exteriores no ha salido corriendo a ninguna parte. Efectivamente, yo había olvidado ese dato. Si están moratinos ahí no tenemos que preocuparnos absolutamente de nada. Vamos a dejarlo aquí antes de que se encienda el platón. No, gracias, porque se nos ha ido el tiempo, no es censura. O sea, se ha ido el tiempo y no se ha ido Moratino, eso esta vez. Bueno,
Jorge, Julio, muchísimas gracias. Os llamaré para que discutáis sobre administraciones públicas y moratinos en otra ocasión. Jorge, quería que nos hablaras del Polo Norte antes de despedirnos, pero... Qué casualidad que los rusos han ido al Polo Norte, los canadienses dicen que también quieren ir, luego los rusos pasan por encima de Guam, que hasta hace nada era territorio español, hasta la guerra de Cuba. Yo ya no entiendo nada. Como ven, empezamos en los incendios de Canarias, terminamos en el Polo Norte, todo está interrelacionado. Señoras, señores, muchísimas gracias. Julio, Jorge, una vez más, gracias. Es un honor teneros. Shabbat Shalom, que pasen un excelente fin de semana.